En la sede de ADELA Comunidad Valenciana pudimos probar el Magic AI. Se trata de un sistema eye tracking que permite controlar el ratón del ordenador con solo la dirección de la mirada. Afectados, familiares y trabajadores de la asociación pudieron comprobar su sencillo funcionamiento, así como su efectividad. No se desconfigura con los posibles movimientos de la cabeza. Su precio aproximado es de 3.000 euros, una tercera parte respecto al coste de otros productos similares que existen en el mercado. Por el interés personal de los ingenieros que empezaron a desarrollarlo en Portugal, que tenían una inquietud y el deseo de querer ayudar a las personas con discapacidad, y usaron pues el conocimiento que tienen de informática, de electrónica, para empezar a desarrollar este producto. El producto es parte de un proyecto más amplio y hay distintas soluciones, casi todas están basadas en lo que es el acceso al ordenador, y a partir de ahí pues hay distintas soluciones de pues, manejar una silla de ruedas con un ordenador, de poder controlar el entorno a través del ordenador. Hay distintas vertientes que se están estudiando. Lo que es la base es el Magic AI, que es una cámara que lo que hace es sustituir al ordenador. Las personas que tengan una discapacidad motora que no les permita manejar un ratón con la mano, pues este sistema lo que hace es detectar el movimiento del iris, detectar a dónde estamos apuntando con la mirada y lleva el ratón a ese punto. Es decir, podemos mover el ratón con la vista. Lo que es el calibrado es muy sencillo. Primero hay que enfocar bien la cámara, es un proceso que es manual, pero es la única parte manual. Enfocar la cámara para que detecte bien los ojos, y luego es un asistente muy sencillo, se va moviendo un objeto, una bola roja en la pantalla, y el usuario lo va siguiendo con la mirada, y ya el ordenador va grabando a qué puntos o cuál es la posición del iris en cada momento, y eso ya le sirve para hacer la calibración. No hace falta ninguno, o sea, solo el de un usuario normal, porque lo único que va a hacer este equipo es sustituir al ratón. Entonces cualquier persona que sepa usar el ordenador y mover el ratón, pues ya sabe para qué le va a servir este aparato. Y para la persona que, digamos, ayude a instalarlo, tampoco hace falta ningún conocimiento especial, ni programar, ni nada parecido. Alrededor de los 3.000 euros. Luego depende si el usuario también quiere lo que es el tema de control de entorno por radiofrecuencia, pues eso tendría un coste algo mayor. Si se hace la compra a través de la asociación y se hace un pedido de varias unidades, o si por ejemplo conseguimos que la formación la pueda llevar a cabo el propio personal de la asociación y no tener que desplazarnos nosotros, pues claro que eso redundaría en poder reducir el coste. Muy sencillo, que el porcentaje de personas que lo pueden llegar a manejar bien es muy alto. Hay pues gente que no puede llegar a usarlo, pero bueno, en un porcentaje muy alto de afectados de él sí que se puede. Y lo que sí, aunque a lo mejor uno esté empezando o se le acabe de diagnosticar la enfermedad, lo mejor es que tanto este como otros dispositivos parecidos, cuanto antes aprendan a usarlo, aunque aún puedan manejar el ratón normal, cuanto antes aprendan a usarlo es mucho mejor, porque luego ya es un trabajo, un conocimiento, una actitud que han adquirido y que luego, aunque su cuerpo pues pierda capacidades, pero les va a ser más fácil el manejar estos aparatos, tanto este como cualquier otro similar.